Pasan de las 17 horas y esta conversación con nuestra psicosexóloga ya empezó a levantar debate en la previa a la conversación al aire. Así que Victoria Güemes, Coqui Güemes, nuestra licenciada, hoy va a tener tela para cortar. ¿Cómo andás, Coqui? Muy bien. Con muchas ideas ya. Sí, me imagino que sí. La conversación del día de hoy tiene muchas aristas, pero quizás el tema que lo rige son las nuevas masculinidades. Y en definitiva, a raíz de eso, todos teníamos una idea de lo que queríamos hablar, pero quizás empecemos por lo básico y planteemos ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades? Hablamos de nuevas formas de actuar, de vivir, de expresar un rol de género, que tradicionalmente lo masculino estuvo asociado quizás más a lo rudo, digo yo en el consultorio, ¿no? A esta rudeza de no mostrar sensibilidad, de estar siempre, ser hombres muy corajudos, de siempre potencia. Entonces, ya hace unos años que hablamos de nuevas masculinidades, cuando decimos, bueno, hay otra forma de vivir lo masculino que en algún momento fue criticado como algo frágil quizás o vulnerable, y son varones, hombres, que se identifican como hombres y que fueron socializados como tal en esta cultura, pero que eligen formas más suavizadas o alternativas para vivir, para performar, como decimos, un género, donde a lo mejor se permiten expresar emociones que las generaciones de padres y abuelos no se permitían, a lo mejor se permiten un cuidado del cuerpo, de la estética, de la imagen, que hace algunos años no se permitía, de que el fútbol, por ejemplo, ahora con el Mundial, nos permite ver otras maneras, incluso de cómo se ejerce la paternidad, cómo es la vida en familia, cómo se reconoce esos vínculos, que quizás si escuchamos entrevistas de, no sé, 6, 7 mundiales anteriores, no escuchamos a los jugadores hablar así de su entorno familiar o de incluso cómo se sienten con sus compañeros, de cómo sienten y la importancia que le empiezan a dar a la contención para llegar a esos lugares y cómo reconocen que en ese recorrido para llegar a ser, por ejemplo, futbolistas de élite o de este nivel, en su recorrido han tenido mucha ayuda. Algunos incluso dicen hasta terapia, ¿no? Y reconocen haber ido a terapia, el apoyo de sus parejas, de sus familias, la contención del equipo, del DT. Entonces se empieza a hablar de nuevas masculinidades, o la podemos traer en el ejemplo, por ejemplo, con el Mundial, porque empezamos a ver formas que quizás hace algunos años se lo tildaba como algo más peyorativo o que se confundía. Y hoy podemos ver hombres expresando sensibilidad o integrando esa sensibilidad. Después del Mundial, obviamente que muchas personas se expresaron agradeciendo el desempeño de la selección argentina y hablaban de los futbolistas de nuestra selección como héroes. Qué importante es ver a nuestros héroes no como esos héroes rudos de guerra, fríos, sin emociones, sino más bien todo lo contrario, lo que proponen también estos nuevos ejemplos, porque para los chicos son un ejemplo a seguir, son un modelo de rol para las infancias, también para los pares, quizás para muchas personas después de que el Dibu Martínez habló abiertamente de ir a terapia, fue un disparador de decir, che, si lo hace el Dibu, más allá del chiste que a los nenes le dicen, estoy diciéndole a Messi que te portaste mal, también funciona en adultos y bueno, este Mundial en particular y la selección argentina más aún trae esta nueva propuesta de personas, que en este caso son jugadores de fútbol, son hombres que hablan, que lloran, que se comunican entre ellos, que respetan a sus pares, que funcionan como grupo. Que yo diría que son argentinos. En Argentina mucha gente asiste a terapia. Entonces es muy loco pensar que no reconocerían o que no hayan recibido algún acompañamiento, algún tratamiento a lo largo de su vida y su historia. Entonces me parece que está bueno, más allá de que sirva como ejemplo, también decir, hay tela, hay capacidad de las personas que llegan a estos niveles de poder decir, me hizo bien, necesité ayuda, me pude mostrar vulnerable y cambió algo de mi vida, como algunos jugadores dijeron. Entonces me parece que alienta a muchas personas que a lo mejor hacen terapia y les da vergüenza o miedo reconocerlo, o que incluso se siga asociando esta idea de, bueno, si como hombre tenés que tener todo bajo control y esta masculinidad más tóxica, podríamos decir, donde tenés que tener el control de todo, tenés que ser potente, tenés que ser súper corajudo y no tener miedo a nada. Entonces, que un hombre hoy en este nivel pueda decir, yo estuve en momentos de vulnerabilidad, necesité ayuda, necesité acompañamiento, también me parece que es un gran ejemplo. Para mí es interesante esto del Mundial porque
a quienes estamos muy metidos en el fútbol día a día con nuestros clubes, ya esto de alguna manera se venía viendo. Obviamente el Mundial le da una magnitud mucho más grande porque son figuras mucho más conocidas, lógico, pero cada vez más es común escuchar a los jugadores decir que a mi familia, que gracias a ellos, que estoy ahí y tal, y el apoyo, incluso en los mismos clubes cada vez más cada vez se le da más importancia a lo que es el sostén psicológico y todo eso que se va construyendo, pero bueno, claro, el Mundial es especial y creo que emerge de una manera mucho más fuerte y marca mucho más a fuego a las sociedades. Y también, siguiendo un poco con esta línea, y lo charlamos también afuera de aire, el hecho o las imágenes que se conocieron, se viralizaron, de los jugadores españoles, creo que es Ferran Torres y no me acuerdo quién es el otro, de Llorente, Torres y Llorente, que estaban en una playa, estaban en cuero y estaban claramente de vacaciones disfrutando de haber salido campeones. Y que se empezaron a hablar un montón de cosas, de los gestos, de cómo estaban, de lo que se puede hacer o no, y que también de alguna manera remite a esto que charlamos también hace un ratito, de lo que se puede y no se puede afuera de la cancha y lo que se está naturalizado dentro de la cancha. Un abrazo, llorar y que hacer eso mismo afuera es como, che, bueno, no sé, es raro. Y que hace unos días escuché a la socióloga, que ella también trabaja en radio, a Daniela Sayek, diciendo, la primera vez que vi a un hombre llorar fue dentro de una cancha. Y eso es algo que ya históricamente se da. Sí, y que un partido, que la emoción que se vive ahí, que la pasión habilita a un montón de expresiones. ¿Y qué pasa con estos jugadores que hoy son noticias, o por lo menos más en redes aparece como, bueno, algo sospechoso que se estén transmitiendo cariño de esta forma? Porque es un poco este modelo de la masculinidad más ruda, como yo les decía al principio, donde no hay espacio a expresar emociones como la ternura, la sensibilidad, la contención o lo divertido que puede ser el contacto. Entiendo que ellos lo están haciendo un poco como chiste, un poco como un juego, están en un modo más relajado, pero también hay notas o comentarios en los que se equipara, bueno, si tienen estos comportamientos, entonces se puede levantar alguna sospecha de su heterosexualidad o no, y entonces esta asociación, que es muy tradicional en la masculinidad, de pensar la identidad de género con el rol de género, con la orientación, y va todo en lo mismo. Entonces, cuando vemos alguna fragilidad en el rol tradicional de género, que alguien no expresa de manera tradicional el género masculino, por ejemplo, ya entonces se sospecha o se habla de que entonces hay otra orientación. Por eso hablamos de masculinidad frágil. Sí. No porque el hombre llore o que realmente muestre una fragilidad, sino porque el esquema de lo que es ser hombre es muy limitado y se queda en básicamente... bueno, ser macho, rudo, no mostrar... Lineal. Sí, y en el primer, cercanía... Muchas veces pasa, los hombres a veces prefieren estar cerca de la muerte que abrazar al que lo lleva en la moto. Y vos decís, agárrate porque te vas a caer, nene. Pero bueno, es tanto el miedo de perder hombría, de perder no sé qué, que poner en riesgo su vida. Y esto pasa muchas veces. Sí, porque hay un género muy... performado, digamos, incluso, para decirlo más simple, más sobreactuado, esto de el coraje al límite, y de incluso hay prácticas que yo lo escucho todo el tiempo en el consultorio, que solo se sostienen de una disociación del cuerpo, disociación de emociones muy básicas como tenés frío y no lo podés decir, e incluso tenés miedo, tenés vergüenza y no la podés expresar, o te pones en situaciones de riesgo para sostener esta idea de masculinidad y que nadie sospeche algo más o te condene por algo más. Sí, he visto, no sé, varones tomando whisky sin que les guste, solo porque es una bebida que... o bueno, no pidiendo tragos dulces porque tragos son de mina. Y todas unas cosas como muy extrañas que se dan en la práctica cotidiana de la masculinidad, y por eso muchas de veces tenés un vínculo muy cercano con varones que se funcionan de una manera muy bien en lo privado y después lo ves en grupo. Y bueno, todo eso se cae y conoces a otra persona porque hay algo de la masculinidad que se juega entre los varones, que es un universo, obviamente que uno, en mi caso, siendo mujer, soy completamente ajena. Sí, y que hay cierta presión social, por supuesto, para ejercer esos roles, y que a veces en lo íntimo, en lo privado, también sucede. Yo hablando de sexualidad y en el consultorio se charla mucho de esto también, de lo que pasa en las prácticas y en la intimidad de una pareja, por ejemplo, hetero, donde
donde hay tal presión por el desempeño, porque un hombre debe funcionar de tal manera, tener tal desempeño sexual, tener, firmeza, duración, una potencia, se sigue hablando de potencia todavía hoy, donde se pide que el varón, el macho, ejerza una forma que a veces está muy disociada de lo que realmente quiere, de su deseo, de lo que le pasa, o de lo que puede sostener sin costo, porque hay mucho costo a veces a nivel físico y a nivel emocional para sostener estos lugares. Y veíamos, no me quiero ir tanto del tiempo, pero a la reina máxima de Países Bajos encabezando la marcha del orgullo, ella al frente de las carrozas, como una estructura tan arcaica como un monopolio, como los reinados, una monarquía, perdón, como los reinados, de repente defendiendo la diversidad y alzando estas banderas, y después críticas muy básicas, muy elementales a cuestiones tan chiquitas como los roles de género, que hoy pueden ser súper flexibles. Y este es el mundo en el que habitamos, en el que hay constantes contradicciones. Y bueno, esto era muy claro, algo tan tradicional como un reinado, al frente de la expresión máxima de diversidad de Países Bajos. Que es un guiño tremendo y que es un apoyo y que es visibilizar a toda una comunidad, a toda una lucha, a todo un colectivo, que cuando alguien con este lugar, con este reconocimiento, con esta autoridad, encabeza una marcha así o inaugura, es también mucha visibilidad y también es mucho reconocimiento a toda esa trayectoria. Y justamente un reconocimiento a la diversidad de orientaciones, de identidades, de roles también, que es lo que venimos hablando. Y tenemos que pensar que cuando... Entiendo, si no estoy mal informada, que tenía que ver con los 25 años de que se aprueba la ley de matrimonio igualitario en Holanda o algo así, entonces por eso hace este acto. Entonces digo, bueno, cuando se reconocen derechos también se visibilizan realidades, y cuando se visibilizan realidades viceversa, se empiezan a reconocer derechos, y si no, pensemos lo que pasó en Argentina. Sí, es una cosa que se retroalimenta. Totalmente. Y que igual siempre... Y que hay que reforzarlas. No, la tenés que reforzar porque siempre va a haber polos conservadores que van a tirar eso. Es la historia de la humanidad, básicamente, que va avanzando. Hay gente que quiere retroceder hacia ciertas cuestiones previas a esos avances, y esos avances hacen que tengan que ser defendidos, y es una cuestión casi continua, digamos. El problema es que casi siempre el tema de los conservadores es que las motivaciones o los argumentos que tienen son completamente banales. Son banales, son cosas que ya se han discutido, que han llevado debate, pero tenemos que pensar simplemente en Argentina. ¿Cómo se hablaba de la homosexualidad, por ejemplo, antes de la ley de matrimonio igualitario? ¿Y cómo se habla ahora? Hay entrevistas que podemos escuchar o notas que no se habla de la misma manera y ya ni nos permitiríamos hablar. Entonces, hay una ley que viene a reconocer un derecho, pero que también viene a cambiar una idiosincrasia, una forma de relacionarnos, una manera de visibilizar. Entonces, que una monarca venga a hacer semejante acto es un guiño tremendo a la comunidad. Las leyes cristalizan una realidad en un momento determinado, y después es labor también de la sociedad de seguir construyendo alrededor de ella, e incluso seguir moviéndose, porque eso que queda cristalizado también ya queda viejo en el momento en que queda plasmado en la ley, y es el trabajo de la sociedad de seguir empujando y moviéndose hacia el progreso de las sociedades. Y está bueno tener estas conversaciones, que las figuras públicas también despierten cuestionamientos hacia nosotros mismos internamente, y también en cómo nos manejamos, y también cómo nos manejamos en la opinión. Porque si vemos a estos dos jugadores, que no nos despierte el primer comentario de decir, estos son los otros, sino decir, bueno, son amigos, listo, pim, pum, pam. No me importa, o sea, no es mi vida. Y quizás sea una práctica que podamos tener más a la mano a la hora de relacionarnos. Totalmente, y poder habitar nuevas formas. En realidad nos engrandece como persona en lo individual, como sociedad ni decirlo, pero en lo personal yo lo veo día a día en el consultorio, con varones que se permiten habitar otras formas de sensibilidad, que pueden integrarse, digamos, es mucho más humano, una forma mucho más digna de vivir y de relacionarse. Desde luego. Victoria Coqui Güemes, con la claridad de siempre, nuestra psicosexóloga espectacular. ¿Dónde te podemos encontrar, Coqui, en redes? En redes como Lic Victoria Güemes. Espectacular, entonces la siguen como Lic Victoria Güemes, a nuestra queridísima psicosexóloga, que nos trajo una posibilidad para abrir debate de las nuevas masculinidades, pensarnos en las contradicciones que habitamos y cambios posibles para vivir mejor.
Básicamente. Separamos y volvemos con el final de esta Santa Siesta.